Claro, que como nadie me avisa porque no hablan, alguien podría haberme interrumpido y decirme que estaba en silencio. Bueno, bueno, no sé, voy a repetir todo de nuevo. Lo que les decía, muchas gracias a la persona que me avisó. Lo que les decía es que la clase de hoy vamos a continuar con la unidad 3, la clase que viene y la siguiente, vamos a ver la unidad 4, y ambas unidades 3 y 4 van a ser evaluadas en el segundo parcial, que es el 13 de octubre. Bien, unidad 3 y 4. La primera parte de la clase, aproximadamente hasta las 3 de la tarde, 3 y cuarto, la voy a desarrollar yo, y la segunda parte de la clase, aproximadamente las 3 y cuarto hasta las 4 de la tarde, la van a desarrollar dos de los ayudantes de cátedra, Nahuel, Saavedra e Hilel. Bien, van a profundizar algunos conceptos y algunas teorías que vimos en la clase pasada, específicamente el pensamiento, las teorías elaboradas por Sutherland. Bien, la teoría de la asociación diferencial y la teoría del delito de cuello blanco van a profundizar ellos en la segunda parte de la clase. Bien, nosotros en principio vamos a dar las teorías que alcancemos en esta primera parte de la clase, pero en principio vamos a ver la teoría de la anomia de Robert Merton. Bien, simplemente para recordarles que estamos en la unidad 3, en los enfoques sociológicos de la cuestión criminal. Son una serie de teorías, las teorías criminológicas, digamos, abordadas por la sociología, aproximadamente a partir de la década del 20 en Norteamérica del siglo pasado, del 20 al 60 aproximadamente, y que, como decíamos, como explicábamos en la clase pasada, se caracterizan por la tendencia a reaccionar, digamos, contra las teorías patológicas y clínicas de la criminalidad, que venían del positivismo criminológico biologista. Es una nueva etapa en la criminología, de la mano no ya de los médicos como la anterior, sino de la mano de los sociólogos, que se desarrolla, como les decía, aproximadamente a partir de la década del 20 al 60 en el marco de la sociología norteamericana. Y como les decía, estos enfoques sociológicos que venimos viendo desde la clase pasada mantienen el paradigma etiológico. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Siguen estudiando o siguen concibiendo a la criminología como una ciencia que se encarga de estudiar las causas del delito, ¿bien? O los factores que determinan el comportamiento criminal. La diferencia con el paradigma etiológico sostenido por el positivismo criminológico es que aquí van a dejar a un lado, por eso decíamos que reaccionan contra las teorías patológicas y clínicas de la criminalidad, lo cual eso es un gran acierto, y todas estas teorías están caracterizadas por su antirracismo, lo cual implicó un gran avance en materia criminológica, y como también decíamos en la clase pasada, si bien siguen dejando afuera como objeto de análisis al aparato penal estatal que decide qué define y reprime como delito, es decir, al poder punitivo, sigue arrastrando aquí el pensamiento criminológico con esa falla, bien, no obstante, crearon todo un arsenal técnico, bien, y conceptual para dar paso a la etapa siguiente, una nueva criminología basada en otro paradigma, que es el paradigma de la reacción social, bien, pero siguieron arrastrando todas estas teorías que vemos en la unidad 3, siguieron arrastrando este problema, bien, no incorporar al poder punitivo, bien, al aparato penal que define, o sea, que decide qué define y reprime como delito,
al objeto de análisis, ¿no? Seguían preguntándose por las causas, paradigma teológico, no ya desde una perspectiva biológica, bien, sino ahora desde una perspectiva social. Por eso, como yo les decía en la clase pasada, persiste el enfoque positivista del estudio de las causas o factores de la criminalidad, es decir, el paradigma teológico, y por esa razón, por ejemplo, la profesora Lola Nidar de Castro habla de una criminología positivista de tipo sociológica, una criminología positivista que estudia la sociedad. O el profesor Zaffaroni habla de una criminología etiológica de vertiente sociológica. Bien, siguen indagando sobre los factores que determinan el comportamiento criminal, sobre las causas del delito, no de una perspectiva biológica, sino de una perspectiva sociológica. Bien, y vimos la clase pasada, la escuela de Chicago, la teoría de la asociación diferencial de Sutherland, etcétera, etcétera. Bueno, continuando en esa línea, vemos que en la década del 50, a través de una teoría desarrollada por Robert Merton, un gran pensador de esta época, que elabora lo que él llama la teoría de la atención o teoría de la anomia. Bien. Es, como indican algunos autores, una de las teorías más significativas que se desarrolla en la década del 50, en la década de los años 50 en Norteamérica en el siglo pasado. Del siglo pasado. Bien. La teoría de la anomia de Merton refiere o tiene como base los valores de una cultura dominante. Bien, esto es importante que lo tengan en cuenta para entender el desarrollo teórico de la teoría. Es decir, tiene como base los valores de una cultura dominante. Es decir, para él hay una cultura dominante que tiene determinados valores. Merton, para entender esta teoría, ¿cuál es el esquema del que parte? Él entiende que la cultura norteamericana imponía una meta cultural determinada, el sueño americano. Bien, el famoso sueño americano. El éxito monetario, es decir, la riqueza, en la cual se asociaba el éxito, el triunfo, a el estatus económico, al buen pasar económico, es decir, al éxito económico o monetario. Pero ¿cuál era el problema? Que en ese marco, en ese esquema, en ese juego, los medios para alcanzar aquellas metas no estaban repartidos de manera igualitaria. Bien, por lo tanto, como las metas culturales eran aspiradas por todos, pero las oportunidades estructurales al alcance, o los medios institucionales, los medios legítimos y convencionales, al alcance de cada uno eran limitados, bien, estaban restringidos, para la consecución de aquellas metas se producía una tensión, que él llamó anomia. Bien. Por lo tanto, Merton explica la conducta desviada explica la conducta desviada como resultado de una discordancia o desproporción entre las metas culturales propuestas o impuestas y los medios institucionales, legítimos y convencionales al alcance de uno para alcanzarlas. ¿Bien? Y ahí se produce la tensión o anomia. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Se entiende el esquema del cual parte? Sí, profe. Sí, profe, sí se entiende. Profe, perdón, esa desproporción entre las metas y los medios sería la anomia. Claro, esa tensión que se produce, él la denominó anomia. Por eso esto se llama teoría de la anomia. Zaffaroni utiliza otra terminología que es teoría de la tensión. Pero en la bibliografía de la profesora Nidar de Castro, por la cual tienen que estudiar esta teoría, la van a encontrar como teoría de la anomia. Profe, disculpe, entonces sería que la anomia, digamos, la conducta que él considera desviada. No, ya vamos a ver. A partir de esa tensión o anomia,
que, a ver, para que se entienda, la anomia sería la falta de medios legítimos para alcanzar aquella meta cultural impuesta, que es el éxito monetario. Bien, eso produce una tensión que él denominó anomia. A partir de esa tensión, vamos a ver ahora, él dice que a partir de esa tensión se producen 5 tipos de adaptación individual. Es decir, 5 tipos diferentes en que los individuos, los ciudadanos, nos adaptamos a esa tensión. Bien, que ahora la vamos a ver: el conformismo, la innovación, el retraimiento, la rebelión. Bien, son 5 formas de adaptación individual. Es decir, los ciudadanos ante esa tensión, que él llama anomia, que es la falta de medios institucionales legítimos y convencionales para alcanzar la meta cultural propuesta, que viene asociada, como les digo, al sueño americano, al éxito monetario. Ante esa tensión se produce, que él llama anomia, se van a producir 5 tipos de adaptaciones individuales de las personas, bien, ante dicha tensión, que ahora las vamos a pasar a desarrollar. Como van a ver, 5 de las 5 adaptaciones individuales que él explica, 4 serían conductas desviadas, y una sería una conducta no desviada, digamos, que él llama de alguna manera conducta normal. Y de esas 4 conductas desviadas vamos a ver que una es específicamente la que atrapa al delincuente, el comportamiento delictivo. Bien, ante esa tensión. Pero es importante que entiendan, en la bibliografía lo van a profundizar a esto que estamos explicando, pero para que les quede un esquema o una base, es importante que entiendan del esquema del cual él parte. Bien. De acuerdo a lo que hemos visto en la clase pasada, ¿en qué teoría también acudía a este término anomia? Si había una teoría o no, y en ese caso se utilizaba o empleaba el término anomia como lo hace Merton. ¿Alguien se acuerda? ¿Algo? ¿Puede ser el funcionalismo, que creo que hablaba de algo de la anomia? Claro, y específicamente si nos vamos a las teorías criminológicas, sí, Durkheim hablaba de anomia, como usted dice, pero si nos vamos específicamente a las teorías criminológicas que vimos la clase pasada, no sé si se acuerdan cuando hablábamos de la escuela de Chicago. Claro, que decía lo de los inmigrantes. Claro, había zonas de desorganización social en donde reinaba la anomia o ausencia de normas, ¿se acuerdan? Bueno, aquí Merton emplea el término anomia de una manera distinta al empleado por la escuela de Chicago. ¿Se dan cuenta? Para él la anomia es esta tensión que se produce por la discordancia o desproporción entre la meta cultural propuesta y los medios legítimos, convencionales, institucionales o las oportunidades estructurales para alcanzar el reparto desigual, bien, de esas oportunidades estructurales o medios legítimos para alcanzarlas. Básicamente lo que está queriendo decir es que hay un reparto desigual de las oportunidades, de manera que algunos tienen mucho para alcanzar la meta propuesta y otros tienen poco. Bien, y que en esa tensión se produce, él llama anomia, se producen 5 formas de adaptación individual, en los cuales a través de esa teoría de la anomia o teoría de la tensión, él va a explicar la conducta desviada y específicamente el comportamiento delictivo. ¿Bien? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta o sigo avanzando? Bien. Continuamos. Vamos al primero de esos, como les decía, esos 5, en la tipología o clasificación de Merton, existen, como les decía, 5 tipos de adaptación individual. Respecto de cómo se adapta o cómo se comportan las personas respecto de dicha tensión. Que, como les dije, 4 se consideran desviadas, 1 se considera no desviada, y de las 4 que se consideran conductas desviadas, vamos a ver que una es específicamente
la explicación o el comportamiento delictivo. Bien. La primera de ellas hace referencia a, él le llama el conformismo. El conformismo son personas que componen el núcleo social que aceptan las metas culturales propuestas, bien, y también aceptan los medios institucionales o las oportunidades estructurales al alcance de cada uno. Esta es la conducta no desviada. ¿Qué se imagina quiénes serían estas personas? Acepta la meta cultural y acepta los medios institucionales al alcance de cada uno. Es lo que Merton dice que es la adaptación más común y la que permite la vida en sociedad, es decir, la sociedad humana. Es decir, ¿puede ser la clase media para Merton? Podría ser, yo no lo dividiría por clases, ¿bien? Sino más bien por... Serían los normales que veíamos antes, los otros pensamientos. Sí, no le llamemos normales, porque no me gusta esa palabra, pero es como él dice, la adaptación más común, sí. ¿Bien? Y es la que permite la sociedad humana, la vida en sociedad. Es decir, personas que aceptan quizás la meta cultural propuesta, ¿bien? Y aceptan los medios institucionales al alcance de cada uno, aceptan tener ese medio institucional al alcance, es decir, aunque no le alcance para alcanzar la meta, ¿bien? Se conforma con ambas cosas. ¿Cómo? Puede ir algo referido a la educación, o sea, las personas que tienen mayor educación como para poder alcanzar dicha cultura y adaptarse a las normas sociales. Perdón, si lo puede repetir porque se le cortó. Y puede ser que sea referido a la educación. O sea, una persona que tiene determinada educación va a tener determinada cultura y por ende como que se va a adaptar más a las normas sociales o a las normas de la comunidad. Sí, miren, ¿no? Se trata específicamente de adaptarse, digamos, una adaptación común, porque no van a recurrir a medios ilegítimos, como vamos a ver, para alcanzar la meta cultural propuesta. ¿Por qué? Porque no rechazan los medios que le tocó, sino que los aceptan. Aceptan la meta cultural, pero también aceptan los medios al alcance de cada uno. ¿Bien? Cuando veamos todo, usted va a ver las diferencias entre una y otra. Esa sería la conducta no desviada, de las 5. Las 4 que vamos a ver a continuación serían las conductas desviadas para Merton. Bien, vamos con la segunda. Si ustedes ven, como él dice, el conformismo en su esquema sería la adaptación más común, la que acepta todo. Acepta como viene dado, tanto la meta cultural como los medios o las oportunidades que tiene cada uno. Y no rompen con ese esquema de rechazar la meta cultural o de rechazar los medios institucionales que le tocaron, digamos, y romper con eso, sino que por eso se llama conformista, se conforman con las dos cosas. Bien. Le diría que en el esquema de Merton sería, por eso él dice la adaptación más común, sería la mayoría de las personas. Bien. Bien. Después tenemos una segunda categoría, que es la innovación. Él dice que la innovación es la adaptación desviada más importante. Esto no es una adaptación común, sino una adaptación desviada, una conducta desviada. De las 5 adaptaciones ante esa tensión, la innovación sería la adaptación desviada más importante, ¿sí?, en su clasificación.
Y acá retomando lo que decíamos al inicio de la clase, para Merton, del esquema que parte, recuerden que la meta cultural es el éxito económico, el triunfo, el éxito está asociado a la riqueza, al sueño americano de obtener riqueza, del éxito económico, ¿bien? Y los medios institucionales o las oportunidades estructurales, el reparto de esos medios o esas oportunidades no se realiza en forma igualitaria. Entonces, la innovación, ante esa tensión, van a entrar aquellos ciudadanos, ¿sí?, que aceptan las metas culturales propuestas, esta meta cultural del éxito monetario, del éxito económico, pero van a rechazar los medios institucionales al alcance de cada uno. Es decir, son ciudadanos que aceptan la meta cultural propuesta, pero tienen escasos y limitados medios legítimos y convencionales para alcanzar la meta, el éxito económico. Bien, entonces, ¿qué se les ocurre que en ese contexto, qué va a ocurrir para Merton? Ante esa tensión, esos ciudadanos que rechazan los medios con los legítimos y convencionales con los que cuentan. Buscan otros medios. ¿Qué medios? Y si es como desviada, no sé si será como, pero no es la delictiva, entonces no son medios como delictivos, sino es No, una yo no dije que no era la delictiva. No, pero para mí, o sea, por lo que estoy viendo, todavía no sería la delictiva, sino que es como medios nuevos que ellos mismos encuentran, y por eso es como innovación, como nuevas formas de trabajo, nuevos trabajos, yo lo veo desde ese modo. Puede ser también que sean medios más inmorales o más contra la ética o algo similar. Son medios ilegítimos en realidad, es lo que yo entiendo. Claro, son medios ilegítimos. Aquí Merton explica el comportamiento delictivo. Como los medios legítimos con los que cuentan o las oportunidades estructurales con las que cuentan son escasas o limitadas para alcanzar aquella meta, rechazan, a diferencia del conformismo, rechazan los medios que tienen a su alcance y recurren a innovaciones ilegítimas. ¿Bien? Es decir, al comportamiento delictivo para alcanzar aquella meta. En la innovación es la categoría a la que pertenecerían los delincuentes. ¿Bien? ¿Cuál es la observación que se les ocurre que se le puede hacer a esto? Que le suelen hacer a la teoría de Merton cuando se explica esta categoría de la innovación. Puede ser que haya gente que cometa delitos pero sin la idea o sin el fin de conseguir algo económicamente mejor. No sé, como por ejemplo matar a alguien por el fin de matar. No, en el esquema de... Bueno, sí, está bien lo que usted dice. Está bien lo que usted dice, ya sea un homicidio no se explica por alcanzar aquella meta. Lo que me refiero a los delitos que se relacionan con aquella... Pueden ser las personas que sí tienen medios o tienen medios legítimos y convencionales, pero de todas maneras buscan innovaciones ilegítimas. No. Igual está, su apreciación pega en el palo. Usted habló de personas que la crítica que se le hace va por ahí. Entonces los delitos de cuello blanco pueden llegar a ser como la crítica que se le hace a las personas que tienen medios que son y cometen delitos de cuello blanco. Va por ahí, pero ¿qué crítica se le haría a esta teoría? Si él está diciendo que hay personas que aceptan la meta cultural pero no cuentan con los medios legítimos y convencionales, no cuentan con los medios legítimos o con las oportunidades estructurales y realizan innovaciones ilegítimas para alcanzar aquella meta, innovaciones ilegítimas que serían conductas delictivas, ¿a quién se está refiriendo él específicamente? A las clases bajas. A las clases bajas. Claro. Y no a lo que decía la compañera recién,
Es decir, solo limita el comportamiento delictivo a las clases bajas. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué? Y porque el foco se venía poniendo en diferentes teorías, como ya lo venimos viendo, creado en la unidad número 2, sobre las clases bajas. Entonces es como que siempre se ha tenido el enfoque hacia ellos, no teniendo en cuenta que, como decía mi compañera, los delitos de cuello blanco es una clase social más alta que igual realiza actos delictivos. Yo creo que Bien. puede ir por ahí la crítica. Sí, yo lo entiendo, pero ahí no justifica por qué Merton se referiría específicamente o limitaría la crítica que se le hace el comportamiento delictivo. Esta es la observación que se le suele hacer. Limita los comportamientos delictivos a las capas más bajas de la sociedad. ¿Y por qué? ¿En qué lo fundamentarían en la explicación que acabamos de dar? Y porque ellos son los que tienen menor cantidad de medios legítimos y convencionales, entonces son los que están como más predeterminados ya desde su nacimiento, según la teoría de Merton, a caer en esos medios ilegítimos en esta adaptación de innovación. Sí, yo no diría eso de predeterminado desde el nacimiento y eso, no, suena medio positivismo criminológico, eso no. Sí, no, entiendo, o sea, no es mi concepción, para mí, yo entendí que eso era como lo que Merton pensaba. No, pero él no habla de predeterminado del nacimiento, no, él está hablando de una situación, de una tensión que se produce por metas y medios. Perdón. Claudio, estoy dando clase. Ya te llamo. Perdón. Bueno, lo que les decía, que por esa tensión que se produce entre metas y medios, tensión a la que él llama anomia, él dice, bueno, aquí se produce una adaptación individual, una conducta desviada, que es la innovación. ¿Bien? Pero claro, él la asocia, la observación que se le puede hacer es que la estaría asociando o delimita el comportamiento delictivo a las clases bajas, que son, como bien dijo la compañera, los que en principio no tendrían esas oportunidades, en ese reparto desigual de medios institucionales o oportunidades, los que no tendrían a su alcance esa oportunidad o ese medio legítimo para alcanzar aquella meta y recurren a innovaciones ilegítimas. ¿Bien? Por eso es la observación que se le hace que él estaría pensando, concibiendo, limitando el comportamiento delictivo solamente a las clases bajas. De hecho, él sostiene que la delincuencia parece ser más común en las capas bajas de la sociedad. Es decir, él dice, no descarta la posibilidad de que se produzcan innovaciones ilegítimas en una esfera en un contexto de clase socioeconómica alta, a través de lo que se conoce como delito de cuello blanco, de acuerdo a la teoría de Sutherland. Pero él dice que las presiones más fuertes, de acuerdo a su esquema, para la desviación se dan en las clases bajas, ¿bien? Que son las que no tendrían los medios económicos en este reparto desigual para alcanzar la meta propuesta. No obstante, esa es una crítica que se le hace, como la teoría, ¿se acuerdan? Como la crítica que le hace Merton a la teoría de la Escuela de Chicago. Es decir, que también solo concebían o asociaban a la delincuencia con la pobreza. Bien, esto también es una observación que se le hace a Merton. No obstante, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Se podría utilizar la innovación al margen de la concepción de Merton? ¿Ustedes no creen que también se pueden, que se pueden dar, al margen de la teoría de Merton, o haciendo un análisis interpretativo amplio de esta categoría de la innovación, ¿ustedes creen que las innovaciones ilegítimas se limitan a las clases bajas o puede haber innovaciones ilegítimas en una clase socioeconómica alta? ¿No creen que pueden existir presiones, que hay como una presión de las clases socioeconómicas altas de tener cada vez más, quizás, y se puedan producir innovaciones ilegítimas a través de delitos de cuello blanco? Sí, profe, totalmente. Sí, profesor.
Bien. Yo entiendo que también, esto corre por cuenta mía, es una interpretación y una opinión personal. Es cierto la crítica que se le hace a Merton, y el mismo Merton dice que las presiones más fuertes para la desviación, en este sentido, para la innovación ilegítima, se produce en las clases bajas. Él incluso lo sostiene. Coincido con la observación que se le hace, y claramente la explicación de la innovación, de la categoría de la innovación, va asociada o va atada al comportamiento delictivo de las clases bajas. Es válida la crítica que se le hace. No obstante, yo creo que se podría hacer una relectura a partir del aporte que hace Sutherland del delito de cuello blanco, y creo que también a partir de esta relectura o reanálisis o una interpretación amplia podría incluirse o explicarse a través de la innovación. No digo que con esto se explique, digo, teniendo en cuenta el esquema de Merton. En el esquema de Merton, el sueño americano o el éxito económico depende de cada uno también, que apunte, ¿no? Un departamento en las Islas Canarias o un celular, o una casa o una heladera, no sé, es muy subjetivo. Yo creo que en ese esquema las presiones para la desviación dependen de cada clase social, ¿no? Yo creo que en una clase socioeconómica alta se ejercen presiones para tener una riqueza mayor. El tener un estatus monetario cada vez mayor, ¿no? Que pueden dar lugar a la desviación. Quizá una persona que cuenta con medios legítimos o convencionales para alcanzar la meta propuesta, pero quizá la meta propuesta no vaya asociada a una ambición mayor que sus medios legítimos no se lo permitan, y recurra también a innovaciones ilegítimas para alcanzar aquella meta. Quizá yo económicamente estoy muy bien, pero no me alcanza para tener como les digo, un departamento en Marbella. Y bueno, la presión en mi grupo socioeconómico que se ejerce de tener un estatus monetario más alto, una ambición negativa, se podría decir, me lleve a mí a recurrir a innovaciones ilegítimas. Soy una persona que tiene medios para esto, no para esto. Bien, se entiende por qué la teoría de Merton está asociada a las clases bajas, porque está hablando de personas que no pueden alcanzar la meta cultural porque directamente no tienen medios. Acá estamos hablando de un esquema de una clase socioeconómica alta en donde también se pueden producir innovaciones ilegítimas, porque si bien cuentan, por eso se dan cuenta cómo nos salimos de la teoría de Merton, por eso le hablo de una relectura, acá en clase, para reflexionar. Acá son personas que sí estarían con medios legítimos para alcanzar la meta propuesta. Lo que pasa es que quieren más, ¿no? Y con los medios legítimos con los que cuentan, que no son escasos, no les alcanza para el departamento en Marbella. Entonces recurren también a innovaciones ilegítimas para obtener el departamento en Marbella. ¿Se entiende cómo nos salimos nos salimos claramente de la innovación, del esquema de la clasificación de Merton? Pero haciendo una relectura, también, de alguna manera, una manera forzada, se podría incluir a la delincuencia de cuello blanco, entiendo yo. ¿Bien? Alguien dijo, profe, no sé. No sé quién quería hacer una pregunta. Bueno, nadie. Pensé que alguien había dicho profe. Bueno, ¿qué opinan de esto que acabamos de decir? ¿Qué les parece? Y, profe, como usted dice, las presiones son totalmente distintas en una clase baja a una clase alta. O sea, los intereses son diferentes y a veces yo creo que eso juega mucho en contra. Incluso a veces llego a sentir que las presiones en las clases altas son mucho mayores a la presión en la clase baja. Pero tal vez es una idea mía. Bien. Sí, claro.
Pero ven cómo todas estas teorías que lo decíamos en la clase pasada, salvo Sutherland, con su gran aporte de delito de cuello blanco, la mayoría de las teorías apuntan a relacionar comportamiento delictivo con pobreza, con marginalidad. Claramente, la observación que se le puede hacer Merton fue un pensador muy relevante y su teoría fue una de las más significativas teorías criminológicas de la época. La crítica constructiva que se le puede hacer, como muchas teorías de la época, es eso, de que parecería que la categoría de la innovación limitaría el comportamiento delictivo a las clases bajas, innovaciones ilegítimas que harían las personas de clases bajas. Un poco afuera, digamos, el delito de cuello blanco o posibles innovaciones ilegítimas, porque se está refiriendo a personas que no cuentan directamente con oportunidad estructural o medio ilegítimo para alcanzar la meta propuesta. Soslayando que hay personas que, aún contando con medios legítimos o convencionales o institucionales o oportunidades para alcanzar la meta propuesta, también recurren a innovaciones ilegítimas para alcanzar más, ¿no? ¿Se entiende? La crítica, el esquema de Merton y la crítica. Por eso, ya le doy la palabra. Por eso hablábamos la clase pasada que el profesor Zaffaroni explica muchas veces en charlas de café de personas que no entienden nada de criminología, digamos, ni de la cuestión criminal, o dan opiniones que muchas veces sin saber que fueron teorías criminológicas, obviamente con un lenguaje mucho más democrático, menos fascista, o sea, no fascista, y con un lenguaje más técnico y más académico, una elaboración más técnica. Pero por eso les voy a mostrar, como les mostré la otra vez, en este libro de Zaffaroni, que él ilustra todas estas teorías con una ilustración, es un libro que hace las ilustraciones Miguel Rep. Fíjense, acá está la charla del café. ¿Lo ven? Ahí están todos tomando un café. Y cada uno va dando una opinión de por qué se produce el delito. Y Zaffaroni le va poniendo debajo del globito a qué teoría pertenecería de estas teorías sociológicas que se dan en la época. Como que estas personas que opinan no tienen ni idea de que hubo teorías criminológicas que, como les digo, con un lenguaje más democrático, más técnico, una elaboración más académica, de alguna manera, salvando la distancia, sostenían lo mismo. Es decir, entonces, por ejemplo, refería a la teoría de la atención, en el gráfico, en la ilustración, dice un señor, lo que pasa es que miran los lujos y minas y autazos y por la tele y después quieren todo eso. No lo he escuchado nunca en una... Claro, quieren el iPhone 13 o el 15 o no sé qué. No estoy ni ahí con los teléfonos. Tengo un teléfono que borro la foto porque se me acaba la memoria, pero sé que mi novia, el iPhone, siempre habla de los iPhone y que esto, que el otro, y he aprendido y que el iPhone 13 ya quedó viejo el 12 y que el 11 y que acá y que allá y valen como $1.000. Bueno, básicamente lo que dice este señor en la silueta, claro, ven en la televisión autos de lujo, ven y recurren a medio legítimo porque quieren todo eso. Bien, chorean para eso, los pobres, digamos. Eso sería lo que dice en el gráfico, ¿no? Bueno, como ya sabemos, lo venimos diciendo a lo largo de todas las clases, como ya cada uno calculó que piensa de esa manera, no hay que asociar o vincular de ninguna manera pobreza o nacer en determinado barrio con delincuencia, ¿no? Y claramente, en este marco de esta teoría, de esta clasificación, puede haber innovaciones ilegítimas, tanto en sectores bajos como en sectores medios como en sectores altos. Eso está claro. Y como decía recién la compañera, muchas veces incluso las presiones para la desviación en términos de Merton, como él dice que las presiones más fuertes para la desviación sean las clases bajas. Yo no opino así. Yo creo, como también dice la compañera, no es una competencia donde se da más presión y en otra, no lo sé. Pero yo creo que también hay presiones para la desviación en los sectores socioeconómicos altos, de tener un estatus monetario o económico más alto. Y muchas veces con los medios a su alcance no llegan.
y recurren también a innovaciones ilegítimas. Bien, esa es la principal observación que se le hace a la teoría de Merton en este marco de la innovación. Creo que es una observación totalmente acertada, como estamos desarrollándolo acá en clase, y de acuerdo a los aportes que ustedes también han hecho, se ve claramente. Y bueno, ¿quién no ha escuchado, como dice acá Zaffaroni en esta charla de café, algo de esto, ¿no? Alguien me había pedido la palabra. Yo estaba por hacer una acotación de que estaba pensando que quizás este enfoque de la innovación es un tipo de generalización, ya que supongo que es más probable que una persona de menos recursos recurra a medios ilegítimos para alcanzar este éxito económico que una persona con mayores recursos. Perdón, no lo escuché, se cortó la que es más probable o menos probable, no lo escuché. No, que probablemente una persona que tiene menos recursos sea más propensa a recurrir a medios ilegítimos para alcanzar sus metas que una que tiene más medios a su disposición. Pero, ¿y usted por qué concluye? Me parece válido el punto de vista, le agradezco el aporte. Claro, yo digo, ante esta crítica que se le hace a Merton de que circunscribe el uso de medios ilegítimos a las personas de menos recursos. O sea, No, sí, le entiendo, pero usted ¿por qué sostiene eso? ¿Qué lo lleva a sostener que se daría más en las clases bajas que en las clases altas? Sí, es un planteamiento que estoy haciendo que quizás sea una generalización. Sí, ya le entiendo. Usted está tratando de entender por qué Merton pensaba así. Claro. Yo coincido con la compañera, coincido que presiones hay en ambas clases y creo que innovaciones ilegítimas hay en ambas clases. Y de ello da cuenta el delito de cuello blanco, es decir, personas que sí tienen, en ese reparto inequitativo, sí tienen medios legítimos para alcanzar la meta cultural de la que estamos hablando en el esquema de Merton, que es el éxito económico, y aún así recurren a innovaciones ilegítimas para tener más, ¿no? Más de lo que sus oportunidades le dan, que son muchas sus oportunidades. Sin duda, pero no sería en la minoría de los casos. Pero ¿por qué usted dice? Por eso le digo, ¿por qué usted fundamente por qué sería la minoría de los casos? Bueno, no sé si la minoría o la mayoría, pero ¿cómo? Que no puedo inventarme la estadística porque no la sé, pero yo imagino que son menos frecuentes los delitos de cuello blanco. No, yo le diría, son menos observados por la prensa y menos seguidos por el gran público. Pero en este momento, mientras hablamos, hay un montón de empresarios que están evadiendo dinero y que están llevando plata a paraísos fiscales y que están lavando dinero. Disculpe, ¿puedo acotar algo? Sí, claro. Yo quería acotar que tal vez socialmente se considera que tal vez en las clases bajas se cometen más delitos porque son los que tienen las penas más tradicionales, dígase la prisión, o son los que más susceptibles están a entrar al esquema penal. En cambio, los delitos de cuello blanco a veces pasan muy desapercibidos porque ya tienen un esquema en el que están diseñados para pasar desapercibidos y el sistema no los pena tanto porque son del mismo sistema muchas veces. Porque el sistema penal es selectivo. Eso es lo que vamos a empezar a ver en la unidad 4. Cuando se incorpora el poder punitivo, cuando se incorpora el poder punitivo a la criminología, el cambio de paradigma, donde dicen, miren, no se puede explicar el delito por las causas, sino por el poder estatal, el poder penal estatal que decide qué define y reprime como delito. Claro, el poder estatal muchas veces
como que tiene los mismos intereses o protege los mismos intereses de la gente que comete estos delitos de cuello blanco, por ejemplo, los que pasan desapercibidos, no sé si pasan desapercibidos, sino que intencionalmente no están penados. Y entonces sí, el poder punitivo recae sobre las clases bajas que no tienen esa potestad de poder hacer tratos con el poder estatal. Claro, yo entiendo que la base es la selectividad del poder punitivo y se ve claramente en la actualidad y desde hace mucho tiempo. Sí, claro, y eso ya lo vamos a empezar a desarrollar con la criminología crítica. Yo creo, Gabriel es su nombre, ¿no? El que estábamos... Sí, era yo. Yo entiendo su aporte, yo creo, Gabriel, que pasa, yo creo que eso puede ser, tampoco tengo estadística y no podemos afirmar una cosa u otra, pero en el marco de este diálogo yo creo que es como dice la compañera, yo creo que están más visibilizadas en términos, más invisibilizadas las innovaciones ilegítimas, que hace varios años con la responsabilidad penal de la persona jurídica, con el avance de la criminalidad empresarial, yo creo que ya se están poniendo en agenda estos temas, ¿no? Pero siempre como que estuvieron más invisibilizados los delitos de cuello blanco. Entonces, por eso uno le puede dar la sensación de que se producen menos innovaciones ilegítimas en las capas altas que en las capas bajas. Claro, realmente de ahí viene mi pensamiento, porque, por ejemplo, yo leo el diario todos los días y es mucho más común ver noticias sobre un asalto o un homicidio que sobre cualquier delito de un empresario para evadir impuestos, etcétera. Sí, totalmente. Pero igual también el empresario que tiene dinero tiene cierto prestigio y justamente al tener dinero puede tapar los delitos que comete. Sí, compras totalmente. de la prensa. Profe, también podría ser que en tema de los delitos es más tangible ver un delito, digamos, un asalto o algo así, que este otro estilo de delito, el cuello blanco, que es más difícil entender cómo roban. No sé si me entiendo. Sí. Digamos que va más por ahí lo que plantea, porque es lo que se ve más cotidianamente, porque el otro es un proceso más largo, el tema del cuello blanco, y más complejo, y en cambio un criminal que se puede ver digamos, todos los días de alguien que roba, asalta. Entonces por eso me parece que tu factor es más ahí por ese aspecto, que no es que son gente que sabe todo, tiene que saber de todo para saber, digamos, cómo roban los cuellos blancos, digamos. Totalmente coincido con los aportes que han hecho y bueno, ese es el marco de la innovación. Voy a seguir avanzando para darle lugar a Nahuel e Ilén de que puedan dar su parte de la clase. Bueno, otra forma de adaptación, esa es la segunda, la que vimos el conformismo, la innovación, es el ritualismo. Esta es la tercera, el ritualismo. El ritualismo básicamente es la oposición al conformismo. El ritualismo rechaza la meta cultural propuesta y rechaza los medios institucionales al alcance de cada uno. Perdón, ese es el retraimiento, que me los confundo siempre. El ritualismo, bueno, les explico el retraimiento. El retraimiento es, como les decía, es la oposición al conformismo. Rechaza metas y rechaza medios. Merton dice que el retraído está en la sociedad pero no forma parte de ella. Y pone como ejemplo, ¿sí?, en aquella época los hippies, los toxicómanos. Para él esas personas que forman parte, que están en la sociedad pero no formarían parte de ella, como que rechazan todo, rechazan la meta cultural y rechazan los medios institucionales al alcance de cada uno. Bien, después tenemos la tercera, para él también sería una conducta desviada, como le digo, son todas desviadas en su esquema teórico, menos la primera, que es el conformismo. Y dentro de las 4 desviadas, la innovación, a través de la innovación, él explicaría el comportamiento delictivo. Bien, otra de las conductas desviadas es el ritualismo. El ritualismo rechaza
las metas culturales, el que le acabo de explicar es el retraimiento. Después está el ritualismo, que él dice que rechaza las metas culturales, pero acepta los medios institucionales al alcance de cada uno. Bien, ¿qué se les ocurre? ¿Qué puede decir Merto que son estos ciudadanos? Aceptan la meta, rechazan la meta cultural, pero aceptan los medios institucionales al alcance de cada uno. Fíjense lo que dice el ritualismo. Implica el abandono, la desvalorización de altos objetivos culturales de gran éxito pecuniario y de rápida movilidad social necesarios para satisfacer sus aspiraciones. Dice él, es la perspectiva del empleado pusilánime, del burócrata celosamente conformista que está en la ventanilla del cajero de banco. Esto, él dice que acá estarían los burócratas, ¿bien? Estos van a lo seguro, se convierten en virtuosos burocráticos, que evitan las ambiciones elevadas y la consiguiente frustración. Justamente, rechazan la meta cultural, ¿bien? Se apartan de la pauta cultural según la cual las personas tienen que esforzarse activamente con el fin de adelantar y ascender en la escala social. Él entiende que entrarían en esta categoría esas personas, es decir, porque rechazan la meta cultural pero aceptan los medios institucionales. ¿Bien? Y después tenemos, por último, el que él denomina, la última categoría que denomina rebelión. ¿Qué se le ocurre que es la rebelión? ¿Qué implica en cuanto a metas y medios? El conformismo acepta los medios y las metas. En la innovación acepta la meta, pero rechaza los medios y recurre a medios ilegítimos. ¿Bien? Como que tiene un medio de vida, un modo de vida en donde no tiene aspiraciones para llenar esa meta o alcanzar la meta impuesta, y a la vez se maneja con cualquier medio legítimo para sobrevivir o para alcanzarlo o cubrir sus necesidades. No. Cambia la meta. Puede ser eso. Claro, por ahí va, alguien dijo cambia la meta. Modifican las metas culturales y los medios o las oportunidades. Claro, eso es una rebelión, porque él, a diferencia del retraimiento, el retraído lo que hace es rechazar la meta y rechazar los medios. Está en la sociedad, pero no forma parte de la sociedad, dice Merto. Por eso pone el ejemplo de un hippie o un toxicómano, pone el ejemplo de él. En cambio, la rebelión también rechaza las metas culturales y los medios, pero como decían, rechaza los valores predominantes y propone unos nuevos. Bien, rechaza la estructura social y cultural existente y propone su cambio. Proponen otro esquema sociocultural, es decir, rechazan la estructura social convencional y tratan de establecer una nueva. Claro, como que están en contra del sistema y a su vez quieren imponer, por decir, su propia modelo. No solo que rechazan como el retraído, sino que rechazan y proponen algo nuevo. Vienen a ser los anarquistas, una cosa así. Él dice los revolucionarios. ¿Entienden? Bueno, esa que acabamos de ver es, ante esa tensión que planteamos al principio de la clase, que él llama novia, las 5 adaptaciones individuales relativas a esa tensión que se producen. Estas serían 5, de las cuales, como les dije, el conformismo, la no desviada, las otras 4 serían desviadas, y dentro de las 4 desviadas, una sería donde explica el comportamiento delictivo, que sería la innovación ilegítima. ¿Bien? Y la crítica que se le hace en ese esquema a la exclusión del delito de cuello blanco. Bien. Bueno. Han quedado pendientes, las pueden ver del libro, las teorías de las subculturas y la teoría de la subcultura juvenil y las teorías de las técnicas de neutralización. Bien, que las pueden ver en el libro a partir de la página 134 a la 141. Bien, no vamos a alcanzar a explicar esas teorías. Me interesa la segunda parte de la clase para que los ayudantes de cátedra puedan ampliar
y precisar algunas cuestiones del pensamiento de Sutherland, que lo vimos en la clase pasada, muy rápido. Cualquier duda que tengan sobre las teorías que quedaron pendientes, que no se van a explicar en clase, las más importantes son las que se han explicado en clase, no quiere decir que las otras no son importantes, lo son, pero pueden verlas cuando estudien la materia por la bibliografía, está muy clara. Cualquier pregunta que tengan sobre esto que hemos hablado, sobre las teorías que quedaron pendientes, en cualquier clase de consulta, de que es los viernes de 14 a 15, pueden preguntar. Bueno, hacemos un receso de 10 minutos, son las 1:15, hasta las 1:25, y a las 1:25 retoma Nahuel e Ailén con algunas precisiones de la teoría de Sutherland, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto esta clase? ¿O de la clase pasada, de la unidad 3? No, porque en mi caso está todo claro. Gracias. Bueno, yo les agradezco por la participación, por prender la cámara. Es diferente, viéndonos de alguna manera las caras, y debatiendo. Esta materia es para debatir sobre la cuestión criminal, es para debatir sobre los discursos que escuchamos en la sociedad, es para criticar, justamente para tener un abordaje crítico, para interrogarse y preguntarse cómo funciona el sistema penal, ¿no? Y cuáles son los factores que influyen en la cuestión criminal, en el comportamiento humano, ¿no? Bueno, a las 1:25 nos reencontramos. Quédense en la segunda parte de la clase porque es importante todo lo que es Sutherland y lo van a poder precisar en la clase que viene. En todo caso, los últimos 10, en la segunda parte de la clase, los últimos 10 minutos, a partir de las 16 a las 16:10, podemos hacer una apuesta en común. Bueno, a las 1:25 nos volvemos a conectar entonces. Ok, profe, gracias. Hasta luego. Buenas tardes, sí, profe. Hola, profe. Bueno, si pueden prender la cámara como recién, se los agradezco. Y también pueden hacer algún aporte y lo vamos coordinando, lo vamos moderando. Bueno, la segunda parte de la clase, como les dije, va a estar a cargo de Nahuel e Ailén. Ellos son ayudantes de cátedra que inició la materia en 2019 y nos han acompañado al profesor Parma y a mí durante estos años. Bueno, ya como saben ustedes, el profesor Parma en principio ya no es más titular de la materia, está con trámites seguramente... Perdón, que se me cortó el video. Bueno, y como les digo, por el concurso, nuevo concurso que ha habido, el profesor Alejandro Poquete es nuevo titular de la materia, que calculo que se está esperando el trámite administrativo para que comience a estar en funciones. ¿Bien? Pero es la persona que ha ganado el concurso para titular de la materia. Bueno, Nahuel y Ailén, cuando quieran. Perfecto. Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Hola. 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 Voy a empezar un poquito yo, después va a seguir Ailén. Bueno, vamos a hablar un poquito de Edwin Sutherland, que es un pensador norteamericano que tiene la gran mayoría de su obra entre los años 20, 30 y 40, ya por el año 50 está, digamos, su última publicación para ya a los pocos años fallecer. Lo primero que nota Sutherland en estas teorías sobre la cuestión criminal es que justamente, como decía Daniel, a todos se les escapa un factor muy importante, que es el hecho de que las personas de clase alta también cometen delitos. Él veía en esta teoría de Merton, en la teoría de Shaw y McKay de la desorganización social, que siempre se asociaba la delincuencia con las clases bajas. Y atribuían, de hecho, incluso el positivismo también, al atribuirlo a cuestiones sociológicas relacionadas con la pobreza, con las enfermedades mentales y ese tipo de cosas,
que todas las teorías venían haciendo lo mismo. Entonces él propone una nueva teoría que fuera capaz de explicar tanto esta delincuencia, digamos, de clase baja, como la delincuencia de clase alta, a la que él llama el delito de cuello blanco, ¿sí? Él propone una teoría que viene a contraponerse, por así decirlo, con la teoría de la desorganización social. En realidad lo que él dice es que hay una organización diferencial, ¿sí? Porque para Sutherland la conducta criminal, al igual que lo propone Tomás Tarde, se aprende. Es algo que no, digamos que no viene innato como propondría Lombroso en su época, sino que se aprende, y eso se da dentro de un grupo social que el individuo tiene, también está apoyado también un poco en las teorías estas de las subculturas, donde uno dice que, bueno, uno pertenece a una cultura muy grande, pero muchas veces uno busca pertenecer a una cultura con la que se puede identificar más. Y dentro de estos grupos y de estas subculturas prevalecen ciertos valores, y ahí es donde la persona aprende lo que en el futuro va a ser, digamos, su inclinación a una conducta delictiva. ¿Por qué? Porque dentro de este aprendizaje se ven un conjunto de valores, motivaciones, las actitudes de los miembros de la cultura y de los modelos a seguir, una inclinación favorable al cometimiento de ilícitos y no tanto a la aceptación o una inclinación favorable a la acatación de la ley. Entonces lo que dice Sutherland es que, y acá es donde se diferencia de Tarde propone que los comportamientos delictivos se imitan, ¿sí? Y lo que dice Sutherland es que más que imitar es aprender. Nosotros en una lectura hacemos que, ¿por qué aprender? Porque si yo aprendo puedo innovar y pueden ocurrírseme cosas nuevas para hacer. Ustedes imagínense, hoy en día, si yo les hablo de delitos de cuello blanco, por lo general lo primero que se viene a la mente es lavado de dinero, todo lo que es fraudes fiscales, pero si ustedes se ponen a pensar, que si yo hoy en día con el tema de las nuevas tecnologías, han salido muchísima gente a realizar esquemas piramidales que son estafas, pero son ultra mega archirrebuscadas y captan a montones de personas produciendo un costo económico enorme, y eso ahí está el juego de la innovación que propone Sutherland. ¿Y qué dice él? Bueno, nosotros estamos dentro de nuestro grupito, ¿sí? Y en nuestro grupito se produce lo que normalmente se produce en un grupo, que es la comunicación entre los miembros. Y esa comunicación va a generar, digamos, el esquema de valores, el sistema de valores que se va a manejar ahí, y finalmente se va a producir, digamos, la aceptación o el rechazo a la norma. Lo que esto haría, digamos, es que el comportamiento criminal para Sutherland devenga de justamente esto, de un esquema organizado donde las personas comparten un conjunto de valores, y particularmente en el caso del cuello blanco, que lo vamos a desarrollar un poco más en particular porque es como el punto fuerte de la teoría de Sutherland, que es lo que más destaca, se le llama habitualmente ética de negocios. O sea, él publica su libro, primeramente lo da en una conferencia anual de economía en Filadelfia en 1939, habla sobre el delito de cuello blanco, y un año posterior lo publicó. Cuando lo publicó, se lo censuraron porque él en su trabajo expone a muchísimas empresas estadounidenses muy, muy poderosas de la época y todos los manejos que hacían. Entonces, que para ellos no eran delitos, eran, como él dice, una ética de los negocios, era la forma habitual de hacer negocios que históricamente había quedado por fuera del margen de la ley. Ustedes piensen que todos los criminólogos, y que fue algo que, por ejemplo, se ve habitualmente, uno agarra y dice, bueno, vamos a estudiar el delito, y lo primero que dice, vamos a mirar las estadísticas. ¿Y a dónde va a ver las estadísticas? Y al sistema penitenciario. Y en el sistema penitenciario que nos encontramos, que el 99% de las personas que están presas provienen de la clase baja.
Y si uno se queda ahí viendo la estadística y directamente lo asocia, en la época también se estudiaban lo que eran las llamadas historias de vida. Entonces Sutherland tiene un libro que se llama El ladrón profesional, que básicamente está escrito de esa forma, como cómo el ladrón profesional llevaba a cabo sus delitos. Y bueno, era lo que se tenía en ese momento, pero él dice, pero no es todo así. No es la innovación delictiva en la clase baja, no es una desorganización social que se produce en las zonas urbanas aledañas a la zona central de negocios, no es la clase baja, sino que también la clase alta comete delitos, y lo graves que son esos delitos muchas veces tienen un impacto brutal en la economía de un país, en la sociedad de un país. Entonces, él propone, digamos, esta teoría de asociación diferencial o organización diferencial para explicar este tipo de criminalidad, ¿sí? Él lo que quería hacer básicamente era buscar una teoría que pudiera explicar la criminalidad en su conjunto, ¿sí? Y de ahí nace esta idea del delito de cuello blanco, que es lo que a continuación va a exponer Ilem. Así que la vamos a dejar a ella. Cualquier duda pueden preguntar, y si no, va a arrancar ella. ¿Hay alguna duda? Bien. No, ninguna. Bueno, el delito de cuello blanco, entonces, como bien decía Nahuel, es como una consecuencia a esta teoría de la asociación diferencial, ¿no? De tratar de explicar cómo aquellas organizaciones, aquellas asociaciones, justamente los órganos, estos que ostentan gran poder, pueden ponerse una capa de invisibilidad y no ser, por ejemplo, vistos, no ser condenados, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué esto? Justamente, como había más o menos delineado Nahuel, es que lo primero que se va es a las estadísticas, ¿no?, que hay de informes de los crímenes. Entonces, en esas estadísticas lo que nos muestra en los tribunales también nos muestran que el delito es más bien el convencional, aquel que comete las clases bajas. El tema es que, ¿por qué? Lo que hace Sutherland es decir, ¿por qué no se puede ver a estos delitos de cuello blanco que tienen una trascendencia mucho más importante, porque el impacto, el daño que ocasionan es un coste económico, un daño social mucho más importante en su envergadura, ¿no? ¿Y por qué? El primer lineamiento es que hay un sesgo en la justicia, ¿bien? Porque no hay una figura delictiva, digamos, directa como delito de cuello blanco. No hay tampoco no consiguen sanciones condenatorias, más bien se va a la jurisdicción civil y por lo tanto se le imponen multas, y esas multas que son muy fáciles de pagar y también a veces ni siquiera las abonan, ¿no es cierto? Porque por estos contactos que ellos tienen, estas relaciones que tienen con las autoridades. Y además, otra de las cuestiones también del sesgo de la justicia es que hay sus encubridores, quienes también son partes de esta asociación, de esta organización, tienen esta capa de invisibilidad, los cuales lo hacen inmunes y nunca son ni perseguidos, ¿no es cierto?, ni procesados, mucho menos. Ustedes piénsenlo como los medios de comunicación muchas veces tienen este trabajo de encubridores. Si un empresario se va a la quiebra y esa quiebra es fraudulenta, yo les puedo asegurar que esa persona no va a aparecer en los policiales, va a aparecer en el sector financiero del diario, no va a salir atrás de una persona que se metió a robar un supermercado, que se metió a robar un kiosco, que se le metió a robar una casa. El tratamiento mediático es abismalmente diferente, porque la persona goza de algo que una persona de clase baja no, que es una suerte de prestigio que le sirve de armadura, por así decirlo. Sutherland decía que el criminal de cuello blanco es una persona que comete un delito, una persona respetada, o más bien respetable, más que respetada, y que lo hace en el ejercicio de su profesión o empresa. Básicamente esa es la definición que él da. Bien, otra de los lineamientos también que tenemos es que el delito de cuello blanco es reincidente, dice en una parte. ¿Por qué? Porque uno no puede
visualizar todo el suceso de delitos que cometió anteriormente. A veces es imposible determinar las pruebas, los hechos de aquellos delitos que cometió anteriormente para llegar a esa, digamos, meta o a ese gran delito que se termina, o sea, ese gran, ¿cómo se puede decir?, objetivo que llega teniendo, ¿no es cierto?, que llega a tener. Otra de las cosas es el contraste de este tipo de delincuentes con la víctima, ¿no es cierto?, en lo que respecta a aquello convencional, que generalmente es diferente la clase social que ostenta, ¿no es cierto? El delincuente de cuello blanco tiene una clase social mucho más alta que el delincuente convencional, por lo tanto es diferente en cuanto a la víctima. La víctima siempre es de clase media, baja, a lo que es el delincuente de cuello blanco, ¿no? También otra cosa que muestra Sutherland es la diferencia con los delitos económicos, que son los llamados delitos ocupacionales, ¿no es cierto?, es que uno es cuando aprovecha la relación económica, la actividad económica que utiliza para poder cometer algún delito, ¿no es cierto?, hacerse de algún objetivo. El delito de cuello blanco no es este tipo de, por tener una ocupación tal, no, sino que es como toda una organización, ¿no es cierto?, no es como el delincuente de cuello blanco lo que hace es como despreciar a aquel delincuente económico, ¿no es cierto?, que es como sancionado, castigado y atrapado. Y estos son los llamados ocupacionales o delitos de cuello blanco, que son los delitos propios, bien, que tienen una condición tal. Piénsenlo como la diferencia que existe entre una persona que emite un cheque sin fondos, que entraría, digamos, en nuestra legislación no está como previsto en el título de delitos económicos, sino en el de delitos contra la fe, pero por ejemplo en otras legislaciones sí está dentro de los delitos económicos la emisión de cheques sin fondo, que lo haga yo, Nahuel Saavedra, o que lo haga, no sé, un súper empresario, no sé, por dar un ejemplo de Mendoza, acá, Vila, que emita un cheque sin fondo. La diferencia económica que se puede producir da como una pauta para diferenciar. También se diferencia el delincuente económico que tiene su actividad por fuera, digamos, de la ley. No entra en el cuello blanco. Por ejemplo, hubo un capo de la mafia que se encarga del tráfico de drogas y lava dinero, que un empresario que tiene 800.000 filiales y que gana dinero que nunca declara y que, bueno, lo hace pasar como por otro lado de alguna manera. No es lo mismo, no entra en esta categoría muy particular porque tiene una cuestión conceptual bastante compleja, en el sentido de que el delito de cuello blanco es un concepto sociológico, no es un concepto legal. No existe la categoría legal de delito de cuello blanco, y los autores, y sobre todo a la hora de legislar, se han encontrado con esta dificultad. Si yo me pongo a pensar qué delito sería delito de cuello blanco, para poder ponerlo en un código, voy a tener un problema. Porque si yo me pongo a pensar cuáles, a la larga no sé cuál poner, porque todos los podríamos realizar de muchas maneras y muchas personas. Así que bueno, es bien, medio complejito eso. Bueno, también otra de las cosas que me imagino que se les ocurre al momento de decir delito de cuello blanco, uno piensa y nomás, ¿no es cierto? Primero decimos, bueno, es el empresario, ¿no es cierto? Pero también lo relacionamos íntimamente, que también lo hace anillar, es los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Entonces, en el cuadro del funcionario público, el delito de cuello blanco cometidos por estos son más bien aquellos que tienen más jerarquía, los que tienen, por lo tanto van a gozar de mayor impunidad, y ostentan un poder económico que viene a convertirse o a transformarse en poder político, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Estos, como lo dice la bibliografía, estos no son aquellos que pueden como visibilizarse por los medios, que muchas veces en los medios están, sino que son aquellos justamente que desprecian a aquellos que han sido sancionados o atrapados como tales. Por lo tanto, es como imposible poder
visualizarlos, ¿bien? ¿Quién es realmente el autor de estos delitos? Porque tienen una relación, esto es lo que se trata de relación de funcionalidad, la relación de funcionalidad que le da el delito convencional. Van a ver una fórmula en la bibliografía, dice que el delincuente convencional es al delincuente de cuello blanco, como el delincuente de cuello blanco convencional le es también al delincuente de cuello blanco. Es decir, ambos van a sufrir una suerte de, que se dice el chivo expiatorio, ¿bien? El chivo expiatorio, que es como un encubridor, digamos, ambos le sirven al delincuente de cuello blanco. El convencional y aquel de cuello blanco convencional, que es como disfrazado, pero no es el real autor de toda esta organización, ¿bien? Entonces, eso es lo que se le dice el chivo expiatorio, que habla también Sutherland. Bien, podemos ver que este tipo de delito no puede explicarse por las teorías tradicionales, por lo tanto esto es lo que viene a hacer Sutherland, de dar como lineamientos, de dar como un diagnóstico de todo lo que el contenido de este delito, y estos ostentan una impunidad de hecho y de derecho. De derecho, bueno, bien lo vemos con el sesgo de la justicia, que les mencioné anteriormente. De hecho, ¿por qué? Porque tienen íntima relación con las autoridades, con aquellos órganos de control que pueden llegar como a culpar o a señalar, ¿no es cierto?, a tal autor. Y también, obviamente, por el poder que ostentan. Sutherland dice que está tan diferenciado, o sea, se diferencia de aquel convencional porque esto forma una organización, ¿bien? Es una organización diferencial, como decía, que mientras puede ser nacional y llega a ser internacional, ¿no es cierto? Mientras mayor nivel o mayor importancia tenga, es más alta la peligrosidad del mismo. ¿Por qué? Porque no van a llegar a aplicarse las leyes nacionales por la lejanía, porque no se puede llegar a alcanzar. ¿Bien? Y es difícil, como le digo, la detención de pruebas y de los hechos de este tipo de delitos. Eso piénsenlo por una cuestión de colaboración internacional. O sea, yo me entero en Argentina que el CEO de una compañía, no sé, está llevándose plata al extranjero. Entonces yo voy al extranjero a decirle que me declaren esas cuentas para yo poder perseguirlo en Argentina, y en el extranjero me van a decir, ¿estás loco? O sea, yo no puedo hacer eso. Y el extranjero le va a decir, bueno, mándame vos lo que vos sepas y yo te lo persigo acá. Entonces es como que la colaboración internacional cuesta mucho en eso, y las empresas tienen problemas en un país, levantan la filial y se van. Al verdadero de arriba nunca lo alcanzás, porque es como decir, bueno, a ver, supónganse, yo tengo una empresa que se dedica a trabajar en la bolsa, y yo hago fraude de acciones, y yo no lo pongo al CEO de la empresa y lo meto preso, sino que seguramente la va a ligar a alguno de los corredores, porque el corredor seguramente es el que realizó tráfico de información para poder comprar determinada acción y ganar mucho más dinero, o para vender determinada acción y realizar una caída en el precio de las acciones de la competencia. Entonces, el que va a perder va a ser el corredor. El corredor irá a ir preso, irá a tener que pagar una multa, y en caso de que termine después, posteriormente, y bueno, y le daremos alguna recompensa para que se quede callado. Entonces, el de arriba nunca se lo alcanza, y esa es la problemática que se da con estos delitos. Bien. Una pregunta. Con eso del chivo, con esto de que el delincuente, o sea, como el principal o el que en realidad está detrás de todo esto, nunca puedes, o sea, o por lo general no es encontrado. Esto es a lo que se refieren con lo de relación de funcionalidad, de que el delincuente de cuello blanco que se tiene como delincuente de cuello blanco es en realidad el chivo expiatorio, que no es el que estaba a cargo. ¿Se refieren a eso? Bien, gracias. Y justamente esto va ligado, ¿por qué? El chivo expiatorio, ¿por qué? Porque hasta las mismas empresas multinacionales,
sea o aquel que ostente poder, ¿no es cierto? Hacen, si ustedes se ponen a fijar y buscan publicidades, porque ellos utilizan también los medios como para estereotipar al delincuente. Y hay muchas publicidades donde se estereotipa al delincuente convencional como aquel que es el que más daño hace, como aquel que es el que más importancia tenga en la sociedad, digamos, como a nivel de seguridad. Pero no hace hincapié justamente en aquel daño económico que es mucho mayor, y además en esta cosa que yo les quería aclarar, les aclaré, de la diferencia entre el delincuente y el delincuente de cuello blanco y aquel delincuente convencional, que el convencional siempre casi, como se dice, es de clase baja, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Comete hurtos, homicidios, ¿no es cierto? El delincuente de cuello blanco siempre tiene un poder económico mucho mayor, es de una clase alta, y a quien le comete el daño es a la sociedad en su conjunto, que son de baja y media clase, ¿no es cierto? Van a ver en el libro que hay una pequeña estadística respecto de cuánto es el costo económico de varios países en cuanto a la evasión fiscal. Y es muy loco ver eso, porque uno dice que hay como muchísima cantidad de dinero que se podría recuperar. Bien. Bueno, también otra de las cosas que se tiene en cuenta es que las empresas, siempre decimos que aquellas organizaciones que mientras más grandes, más importantes son más honestas. Eso también la sociedad así lo concibe. Y esto también viene a decir que como así lo concibe, es así la percepción de la sociedad que se tiene. Por eso, y bueno, lo que les dije de configurar el estereotipo de delincuentes. Les voy a nombrar una serie de hipótesis que se han hecho a lo largo de este proyecto que están plasmado en la bibliografía, que es importante. Lo primero que remarcó, que destacó, digamos, el profe, fue las leyes son selectivas, al igual que los tribunales. Bien, entonces lo primero es que hay leyes selectivas, igual que tribunales, ¿por qué? Por el poder que ostentan, por la relación, por el contacto que tienen, ¿no es cierto?, que nunca se puede llegar a condenar, a realizar una figura típica, promulgar una figura típica tal, ¿bien? Otra de las cosas es el trato en los medios. Los medios siempre muestran, como dijo Nahuel, la parte de delitos de cuello blanco, de delitos de esta especie, van a la página de financieras y nunca se le da tanta importancia. En cambio, los medios siempre van a ir a aquel que hoy hubo un homicidio, aquel que hubo un robo, un hurto, mire cómo la arrastra a la mujer, ¿no es cierto? Siempre armando como un show, pero nunca viendo cuál es el daño realmente más importante. Si bien todos los daños son importantes, pero cuál es el que más daño causa en realidad en toda la sociedad. Bien, como les dije, la percepción en la colectividad de esos delitos, al no tener justamente una visión, no tener un conocimiento, no tener una noticia, una información tal, es muy difícil percibir la sociedad de cuál es la cuantía, cuál es la magnitud de estos delitos. Bien, lo que le dije, la clase social del delincuente de cuello blanco y de la víctima también, que es diferenciar la respetabilidad del autor, porque, como les digo, mientras más grande la empresa, más importante, es más honesta, más respetuosa, más no va a hacer esto. Esa es la percepción que se tiene, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque, como les dijo también Nahuel, en cuanto a la ética de negocios que se trabaja, ellos tienen una ética de negocios y que solamente pierden su respetabilidad justamente infringiendo esos códigos y no infringiendo la ley, porque ellos son como no están desvinculados a la ley y a los gobiernos y a todo lo que... Por otro lado, es el abuso del poder en cuanto a los funcionarios públicos o también empresarios que la bibliografía les va diciendo que cada vez más empresarios están más inmiscuidos en las instituciones públicas, más relacionados, y esto también va dando como un panorama más o menos de por qué, ¿no es cierto?, se puede cometer esta especie de delitos. Y en cuanto a la relación funcional que les decía, es que con el autor del delito de cuello blanco, que es esta fórmula:
el delincuente convencional le es tan funcional al delincuente de cuello blanco como el delincuente de cuello blanco convencional, que es aquel que está como el perejil, que se le suele llamar, ¿no es cierto?, que fue el sancionado, fue el atrapado, el menospreciado por el autor del delito de cuello blanco, es tan funcional al delincuente de cuello blanco como el delincuente convencional. ¿Bien? Muy bien, eso sería todo por... Bien, a mí me gustaría agregar una cosita más, que ustedes van a ver que el trabajo de Sutherland no solo habla de personas, digamos, con alto poder económico, sino también de los profesionales, y habla de los delitos de cuello blanco cometidos por doctores, por abogados, etcétera. Obviamente es claro que el enfoque de la gran mayoría de la doctrina va más para el lado económico, o en todo caso para el tema del poder político, que se está vinculando mucho en eso y se está dejando de lado, como por ejemplo, no sé, que un doctor emita recetas falsas, que, no sé, que una empresa de alimentos saque mercadería vencida al mercado, cosas por el estilo que, digamos, que tienen una respetabilidad, o sea, encajan en la definición de cuello blanco, pero que hoy en día se ha dejado de lado un poquito de lado en cuanto a investigación doctrinaria. Más que nada eso, el enfoque, digamos, hoy en día está más en lo económico, político, si se quiere. Y bueno, yo creo que eso sería todo. No sé, Daniel, si vos querés agregar algo, si alguien quiere preguntar algo. No, por mi parte agradecerles, muy clara la clase, el contenido. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, puede alguna pregunta que quieren hacerla. Bueno, nuevamente felicitaciones por la clase a los dos, y agradecerle a todos por participar, por prender la cámara, por dar lugar al debate, por opinar. Así es como tiene que funcionar cualquier asignatura, ¿no? Se construye conocimiento a través del proceso de construcción de conocimiento, a través del ida y vuelta. Y aprendemos todos. Bueno, nos vemos la clase que viene. Vamos a terminar con la unidad 3, que tiene relación con la unidad 4. Vamos a empezar a ver el interaccionismo simbólico, criminología interaccionista y la criminología de la reacción social. ¿Bien? La criminología crítica o la reacción social, con su corriente liberal y con su corriente radical, siguiendo la clasificación meramente expositiva que realiza Zaffaroni, y esa unidad la van a ver por Zaffaroni. Bueno, cualquier pregunta, tienen mi mail o clase de consulta los viernes de 14 a 15, y como les dije, las dos clases que viene vamos a ver la unidad 4, un poco la unidad 3 que va enganchada con la 4, y ya la 4, y ya el otro miércoles 13 de octubre a la misma hora, 14:30, va a ser el segundo parcial, que es virtual. Ya el tercer parcial, por lo que tengo entendido, va a ser presencial en la facultad. Pero bueno, el segundo parcial el 13 de octubre va a ser con la misma modalidad virtual que el primero. Bueno, cualquier pregunta ya saben, tienen la clase de consulta y mi correo electrónico. Bueno, que tengan muy buenas tardes, y espero que hayan aprendido algo hoy. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, muy linda clase. Buenas